Buenos días. Continuamos con el tema de esta semana. Eh, el tema general es el reino de Dios, una transición gloriosa. El versículo de el día de hoy es Lucas 4:6 con el subtema el Dios de este siglo. El versículo dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vamos a tratar de resumir lo que hemos visto durante esta semana. Primeramente el Señor nos mostró en Daniel 4:3 que Dios tiene un reino, Dios es un rey y que su reino es eterno, sempiterno, su señorío de generación en generación. En realidad, el Señor nunca ha perdido su reino. Como ya vimos, fue el hombre quien, a través de haber sido engañado y haber oído otra voz que no era la voz del Señor, de su Creador, pues fue quien realmente perdió el reino. Pero en realidad se lo otorgó a otro ser. Al ser que le engañó, se le otorgó ese reino. Como pues lo vimos en el versículo base de este día. En Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y le dio pues ese encargo de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le había dado un gobierno, Dios le había dado un reino, Dios le había conferido, le había confiado que desempeñara una función dentro de lo que es su creación o parte de su creación. También vimos acerca del Edén, cómo Dios había plantado en ese Edén al hombre, lo había puesto en el Edén, y que la intención del Señor, el deseo que ese Edén creciera y que llenara toda la tierra. No cumplió la misión el hombre y bueno, pues se le perdió esa corona, como dice Lamentaciones 5:16. Cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, porque pecamos. El pecado provoca que la corona se pierda, o el pecado nos hace mantenernos en esclavitud. Precisamente el pecado, porque dice el Señor Jesucristo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros tenemos que luchar porque nosotros logremos salir del sistema pecaminoso en el cual el mundo se encuentra. Dios nos ha dado todas las herramientas, todos los recursos. En este versículo vemos cómo se habla del Dios de este siglo. El diablo, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en Lucas 4:6 dice que el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo está diciendo que a él se le dio la potestad en este mundo. Por eso se le llama el príncipe de este siglo, o el príncipe de este mundo. Y tiene la capacidad de darle a sus seguidores ciertas funciones, mas sin embargo sabemos que es temporal. La influencia del enemigo es temporal, porque un día el Señor regresará y lo atará y lo arrojará al lago de fuego. En 2 Corintios 4:4 habla acerca precisamente de ese Dios que está gobernando en este mundo. El mundo es los incrédulos, los que no se quieren sujetar a la ley de Dios, los que no quieren seguir al Señor. Dice 2 Corintios 4:4:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay tinieblas en los corazones, hay tinieblas en la mente de los que son incrédulos. Por muy exitosos que sean en el mundo, por muy exitosos que sean en los deportes, en las finanzas, si esa persona es incrédula y no tiene esa comunión con su Creador, tiene el entendimiento entenebrecido. Y la luz del Evangelio, para llevarlos a una salvación gloriosa, pues no está resplandeciendo en sus vidas, en sus corazones. Y andan en tinieblas, andan a ciegas, espiritualmente hablando. 2 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, el diablo puede conferir también cierta sabiduría a sus príncipes de este siglo. El versículo base de Lucas 4:6 dice que él tiene una potestad. En 2 Corintios 4:4 se habla del Dios de este siglo. Y en 1 Corintios 2:6 habla acerca de los príncipes de este siglo. O sea, es como un gobierno, como una estructura de un reino, de un gobierno. ¿Cuál es el objetivo del diablo y sus ángeles, sus demonios? Es mantener en esclavitud, en ceguera, con un corazón entenebrecido, con una mente embotada, con los sentidos espirituales embotados de todas aquellas personas que no se sujetan al señorío de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Aquellas personas que son incrédulas, como dice este versículo de 2 Corintios 4:4. ¿Y cómo es que los logra mantener el diablo esclavizados, con un corazón entenebrecido, ofreciéndoles los reinos de esta tierra? ¿A través de qué? A través de las riquezas, a través del éxito personal. No estamos en contra de las riquezas y del éxito personal. Dios nos puede dar esas cosas. El problema es cuando nos desconectamos de Dios y queremos alcanzar esos éxitos a través de otros medios, de que no sea sujetarnos al Señor. O sea, a una forma independiente de Dios. Ese es el problema. Que Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No solamente son aquellos que nunca han escuchado del Señor o aquellos que han rechazado totalmente al Señor, sino aún aquellos que pudieran estar dentro de la iglesia o que creen en un Dios. Sin embargo, el diablo los ha engañado. Creen en Dios de una forma intelectual, pero su énfasis de vida, su energía, su enfoque no son las cosas eternas, sino son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, los deleites y los placeres que ofrece el mundo. Ese es el problema. Sin embargo, aquí vemos que en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no tiene ningún problema por darnos lo suficiente, por darnos lo necesario o lo que se requiera para hacer su voluntad y para hacer su obra. El Señor es quien nos da la capacidad de generar riquezas. Pero si provienen del Señor esas riquezas, no va a haber afán, no va a haber tristeza, sino al estar completamente desapegados de las riquezas, vamos a ser, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Si seguimos
el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios, dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Busquemos las cosas que el Señor tiene en esta tierra para nuestras vidas y que lleguen a nuestras vidas por añadidura y no porque estemos afanados buscando esos éxitos aparentes que en realidad no son éxitos delante del Señor, sino todo un fracaso. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.